Y tiempo para hablar en A Buenas Horas con Antonio Olivera y David Padrón, autores del libro Canarias, Misión Productividad. David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, encantado de saludarte. Y también, Antonio, ¿qué tal? Igualmente. ¿Cómo estamos? Hola, buenos días, José Luis. Bueno, Placer, como siempre. pues encantado de verles a los dos, de charlar con los dos sobre este libro, donde la primera pregunta es lógica. Canarias, Misión Productividad. ¿Por qué nace una idea como esta? Y empezamos por ti, David. Bueno, pues buenos días y gracias por darnos la oportunidad de hablar de esta publicación. Eh, la principal motivación es que, bueno, hace años Antonio y yo venimos observando y diría que hasta demandando un poco, pues, esta situación, ¿no? De ver cómo la productividad se iba deteriorando, se estaba estancando y eso estaba arrastrando no solo la renta o el PIB per cápita en Canarias, distanciándose del resto del territorio nacional, sino también por sus implicaciones en términos de renta familiar, incluso incidencia de la pobreza, ¿no? Nosotros estas cuestiones ya las pusimos sobre la mesa al menos desde el año 2007, que las habíamos detectado cuando estuvimos participando durante 5 años en la elaboración del informe anual del Consejo Económico y Social de Canarias. Ahí detectamos ya que quizás la productividad no estaba siendo bien comprendida, nuestro mensaje no estaba siendo bien entendido por las partes que debían de tomarse en serio esta cuestión. En aquellas mesas recuerdo pues algunas intervenciones de los miembros de la Comisión de Trabajo del informe anual que nos ponían un poco sobre aviso sobre la necesidad de tener mucha pedagogía, sobre todo. Mm. Desafortunadamente, a día de hoy todavía estamos viendo algunos mensajes que nos recuerdan aquellos años. Han pasado 3 lustros, si no hago mal los cálculos. Mensajes que tratan de apuntar a culpables, cuando lo que hay que buscar son soluciones. Claro. Culpables como, por ejemplo, la clase trabajadora holgazana, dicen, ¿no? Algunos, con otras palabras, pero bueno, es tener muy mal enfocado el problema, o el absentismo laboral, que Mm. se mezcla con cosas que realmente no son absentismo. Y después de eso, pues hemos intentado hacer otras cosas, alguna publicación más académica, pero bueno, por mi parte eso sería un poco el detonante. No sé si Antonio quizás seguro puede aportar mucho más que yo en este sentido. Antonio, Sí, ¿tú qué irás a aportar a lo dicho por David? sí, hombre, lógicamente ratifico, ¿no? Lo que ha dicho David. Veníamos trabajando en este asunto muchos años, sabíamos la importancia que era no solo dejarlo en el ámbito más técnico, más académico, sino extenderlo al conjunto de la sociedad. Por eso se trata de un libro de divulgación, ¿no? Yo los animo a todo el mundo que intente leerlo y que no se asuste, porque es verdad que habla de temas técnicos, pero intentamos hacerlos comprensibles a todo el mundo que esté interesado en cómo funciona la economía canaria. Y después nuestra experiencia de gobierno también yo creo que dio un elemento adicional, que es saber comprender esto para poder actuar sobre hacer cambios, ¿no? Como decía David, vemos que en Canarias hemos tendido mucho siempre a buscar la excusa, ¿no? Las culpables de por qué esto no va bien. Y yo creo que eso ya cansa, ¿no? Lo que hay que buscar es soluciones. Y para encontrar soluciones, primero hay que comprender bien los problemas, saber cómo podemos modificarlos y a partir de ahí poder exponer o proponer políticas que permitan hacer los cambios. Por lo tanto, también hemos padecido desde el otro lado, desde el punto de vista de la política económica, de la acción de gobierno, la necesidad de contar con esas herramientas y hemos dejado un texto que yo creo que ya no solo explica lo que intentamos hacer y cómo avanzamos nosotros, sino que puede utilizar cualquiera de los que vienen a partir de ahora para hacer que Canarias no vuelva a activarse en materia de productividad, porque no hemos sido siempre los últimos de la clase en esta materia. David, entonces en este caso, en el libro, por lo que le he podido entender a Antonio, estamos hablando de un manual con, digamos, ejemplos para mejorar la productividad o un trabajo donde se recoge en todo lo que hemos fallado. Yo no lo plantearía como un manual, ¿no? Yo incido Mm. en la idea de Antonio, que es más un libro de divulgación. Es verdad que con una fundamentación en la literatura, tanto teórica como empírica, importante, pero digamos que el enfoque no es un manual teórico bueno, Antonio y yo hemos participado también en proyectos de esa naturaleza. Entendíamos que había que llegar a un público más amplio, y por eso el formato de libro de divulgación, pero insisto,
creemos que bien fundamentado, solo tendrá que juzgar las personas que se lo lean, ¿no? Y lo que intentamos es, sobre la base de la literatura que existe, pues poner sobre la mesa cuáles son los elementos que entendemos deberían de analizarse, de mirarse, para tratar de identificar las teclas que necesariamente hay que tocar para intentar revertir esta situación que ya llevamos arrastrando durante todo lo que llevamos del siglo XXI, sin ninguna duda, y probablemente desde la segunda mitad de los años 90. Es verdad que no es un libro que ofrezca recetas concretas, pero sí da muchas pistas de lo que no se debe hacer, de lo que no es productividad y de lo que sí se debe de hacer, ¿no? Yo creo que ese es el gran valor añadido del libro y, por supuesto, pone muchos ejemplos y también lo ilustra con datos concretos de la economía de Canarias, evidentemente. Claro, yo también decía por eso, Antonio, si era un manual o no, porque claro, ahora quien gobierna de repente coge ese manual, le va de maravilla y cambia la productividad y hace que Canarias pues florezca. Yo entiendo que ustedes también estarían encantados, pero bueno, también a lo mejor por haber estado antes en el gobierno y dar estas herramientas ahora, pues hombre, habría sido también una faena, ¿no? No sé. Bueno, yo creo que al fin y al cabo aquí estamos para buscar siempre, ¿no?, un futuro mejor, ¿no? Yo creo que si esto sirve para tomarnos en serio ya, de verdad, el problema, se está hablando de un pacto por la productividad, ¿no?, en esta legislatura, además que ha sido fruto también del encuentro de los partidos políticos, que parte en gran medida también de un poco de los granitos de arena puestos en el pasado, ¿no? Yo creo que aquí es construir de cara al futuro, ¿no? Y no podemos creo que yo buscar actitudes de decir, para que no te lleves tu mérito, tapono o oculto, ¿no?, los elementos. Al revés, creo que tenemos que sumar. Estamos en disposición siempre nosotros de colaborar de la mejor forma posible, como hemos hecho siempre, con todo el mundo de forma amplia, porque además una de las cuestiones que ponemos en el libro es que cuanto más amplios sean compartidos los diagnósticos por el conjunto de la sociedad y las herramientas nos impliquemos todos, más posibilidades de éxito tendremos de alcanzar buenos resultados, ¿no? Porque si siempre los pongo del mismo modo, si cada uno rema en una dirección, no vamos a llegar a ningún lado. Es mejor visualizar un objetivo común, compartido entre todos, y todos remamos en esa dirección. Algunos en el gobierno, otros en la oposición, unos desde la administración, otros desde la empresa, otros desde los trabajadores, desde las entidades sociales. Si todos remamos en la misma dirección, llegaremos a algún sitio. No sé cuál, pero llegaremos a algún sitio, ¿no? Si remamos cada uno en el suyo, seguiremos perdidos durante otros 25 años. Claro. Sí, y eso no interesa a nadie. Y Antonio, en este caso, ¿dónde ha estado el problema o cuál para ti ha sido el mayor error que se ha cometido, ¿no?, en todos estos años que ustedes llevan observando que la productividad no es la que teníamos o la que deberíamos tener en Canarias? Bueno, lógicamente, antes de entrar en los elementos explicativos fundamentales que explican por qué se ha deteriorado, una cuestión que creemos que ha ayudado a generar el problema es la incomprensión. Como no se ha dedicado tiempo a comprender la naturaleza del problema, era muy imposible de detectarlo y solucionarlo, ¿no?, porque no sabíamos que estaba produciéndose. Yo creo que estamos en un momento en el que más o menos ya vamos comprendiendo que tenemos un problema con esta cuestión. Después de 20 y pico años, digo, oye, tenemos un problema aquí, que llevamos 20 y pico años alejando, ¿no? Ahora hay que comprender cuáles son los elementos fundamentales que lo explican y tienen que ver mucho con 5 o 6 variables de forma resumida, ¿no? Porque al fin y al cabo la divulgación es lo que tiene. Siempre se lo digo a David, que es más académico, pero la divulgación al final tenemos que sacrificar detalle por comunicar, ¿no? Por llegar a la gente. Y entonces los elementos clave que tener activos básicos inmateriales, intangibles, cada vez más importante, software, las patentes, las marcas, y menos importante las máquinas, las instalaciones que eran tradicionales. Eso hay que prestarle mucha atención, mejorar las dotaciones de las empresas en esta materia. La formación, capital humano, tanto de trabajadores como también de los empresarios y los directivos, muy importante la capacidad gerencial para cambiar las cosas. También tiene que ver con la capacidad de innovar de las empresas, muy importante, y del papel que juega el sector público en ese mecanismo. Y finalmente, como elemento más destacado, tiene que ver también la eficiencia, ¿no?, la regulación, la burocracia, cómo se regula los mercados para que funcionen de la mejor forma posible, favoreciendo a los que hacen las cosas bien y haciendo que los que no lo hacen bien pues abandonen el mercado para dejar el espacio a los que lo están haciendo bien. Eso ayudaría a mejorar mucho la parte económica. Y en cualquier caso creo que es una de las principales conclusiones del libro y un aprendizaje
que teníamos teórico, pero que lo hemos mejorado mucho con la labor de gobierno, es que para movilizar eso no basta con imponerlo, con un hágase, ¿no? Porque al final, por mucho que tú pongas recursos para formación, si la gente no está dispuesta a formarse porque no entiende que va a mejorar sus condiciones, sus salarios a futuro y sus condiciones de vida, si los empresarios no lo valoran, si la administración no tiene claro que es una política fundamental, no va a pasar. Por lo tanto, detrás de esos elementos hay otros que llamamos en el libro factores fundamentales, que tienen que ver con las reglas del juego, las instituciones, y con la forma de afrontar las preferencias de la sociedad, que es nuestra cultura, ¿no? Hacia diferentes elementos, que es clave para activar esos mecanismos. De ahí la complejidad de ponerlos en marcha. Pero se puede hacer, ¿no? Ponemos varios ejemplos de cómo hay que poner en marcha todo este mecanismo para que pasemos de una sociedad que está, digamos, estancada en una posición cómoda de las culpas de otros, de buscar la especulación, de buscar las rentas fáciles de la administración, a una sociedad que sea más proactiva, más innovadora, que apueste más por la excelencia, ¿no? Eso es lo que hay que lograr. Claro, después de lo dicho por Antonio, David, a lo mejor hemos sido menos productivos en Canarias quizá porque dentro de esa formación no sé si nadie se lo ha tomado en serio o a lo mejor el propio canario no ha querido ahondar en ello. Hemos tenido el escollo del idioma. A lo mejor si hubiésemos tenido también no sé, pues el idioma, el inglés más trabajado, habríamos sido más productivos en un sector servicios tan importante en Canarias. Hombre, todos los elementos suman, bueno, en este caso restan, ¿no? Mm, Ahondando un poco y ligándolo con tu pregunta, sí, ahondando un poco la respuesta que daba Antonio antes, es verdad que, y lo ponía en primer lugar, yo creo que es fundamental el tema de la difusión, la sensibilización, que se comprenda bien realmente de lo que estamos hablando y de lo que no estamos hablando. Hay otro elemento que es clave, que es la necesidad de que nos tomemos en serio la medición de la productividad, porque aunque Antonio y yo hemos hecho un esfuerzo por tratar de identificar las principales fuentes estadísticas para su análisis, lo cierto es que todavía tenemos muchas lagunas informacionales que a los que nos dedicamos al análisis, pues nos dificulta la labor de poder aportar un mínimo conocimiento para que la toma de decisiones pues sea lo más aceptada posible, ¿no? Entonces, en ese sentido, hacer un llamamiento también a nuestros decisores públicos para que se tomen en serio la medición de la actividad económica, de la dimensión ambiental. Tenemos muchos vacíos y estamos a ciegas. Y en un tema tan relevante como este es muy importante. Sobre todo las principales lagunas informacionales las tenemos en el ámbito micro, a nivel de organizaciones, que es fundamental porque a nivel macro, donde también tenemos algunas lagunas, pero tenemos más información, los indicadores que se suelen utilizar adolecen de algunas debilidades y esas debilidades pueden ser solventadas si ponemos el foco en el ámbito empresarial. Pero para eso necesitamos datos y a día de hoy tenemos poca información. De todas maneras, ha habido esfuerzos en el pasado de medición. Recuerdo algunos estudios de productividad empresarial que llevó a cabo la empresa Regeneering, una consultora en productividad que opera en Canarias a través de, primero con las cámaras de comercio canarias y después con promoción económica, si no recuerdo mal, Antonio, en donde se pasaron una serie de encuestas a las empresas canarias y efectivamente ahí una de las cuestiones que se veía era la escasa importancia que le damos a los recursos humanos y al capital humano, es decir, a la formación, que es el lazo con lo que me estabas mm, preguntando, aunque he tardado en llegar, que es muy, muy importante, ¿no? Y ahí hay cuestiones súper importantes, no solo el idioma, hablamos por tanto de competencias transversales, ¿no? De esas soft skills también que son muy importantes. Aquí tenemos un problema que no solo tiene que ver con la formación propiamente en el ámbito laboral, sino también Canarias destaca, por poner un ejemplo que tiene que ver con lo que preguntaba, en todos los informes PISA salimos muy mal parados, ¿no? Y evidentemente esas carencias que tenemos en nuestro sistema educativo al final se enquistan y esas personas cuando crecen forman parte de la población activa y por lo tanto, pues al final esas deficiencias llegan al mercado laboral. No ayuda, evidentemente, no ayuda. También en el ámbito de la formación tenemos importantes carencias en el ámbito gerencial, que no pensemos solo en la clase trabajadora, sino también en la clase gerencial, la que tiene que tomar las decisiones y organizar la estructura de funcionamiento de las empresas, ¿no? Ahí tenemos grandes carencias, mm. es verdad, porque también tenemos un raquitismo empresarial muy, muy importante, un enanismo, ¿no? Si quieres, pues quizás esa falta de profesionalización podría ser otro elemento irrelevante.
Y David, decías también, bueno, que faltan datos para que ustedes puedan elaborar estudios tan importantes como este. ¿Quién se encargaría de esos datos? ¿Empresas externas? ¿El propio gobierno podría facilitarlos a través, pues no sé si de inspectores, a través de análisis más profundos del ISTAC, no sé, por decir algo? ¿Quién podría proveer de esos datos tan importantes para encontrar dónde está el problema, la raíz y cómo mejorarlo? Aquí hay un actor importante que es el gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Estadística, ¿no? Digamos que, en mi opinión, hay dos elementos fundamentales. No quiere decir que sea una lista exhaustiva lo que estoy planteando, pero sí los dos primeros focos donde yo centraría la atención. En primer lugar, sería seguir dotando de recursos humanos y presupuestarios al Instituto Canario de Estadístico para que pueda ir más allá de lo que ya está haciendo, que es mucho, pero con los recursos que tiene pues, se llega hasta donde se llega. Si queremos abrir nuevos frentes, por ejemplo, tratar de contar con buenas estadísticas que nos permitan aproximarnos a la medición de la productividad en las empresas canarias por sector, por tamaño, por islas, etcétera, pues necesitamos esos esfuerzos presupuestarios y dotarles de mayores recursos. Y en paralelo a esta medida, hay otro aspecto que se inició ya en la legislatura pasada y espero que se esté consolidando, que es avanzar hacia lo que se llama un gobierno basado en datos. Es decir, el gobierno de Canarias, los cabildos, los ayuntamientos, generan muchos registros administrativos que si se utiliza el Big Data, de lo que hablamos ahora, Big Data, ¿no? Pues si se utiliza el tratamiento de datos masivos, pues al final esos datos realmente nos dan información y no hay que depender tanto de encuestas. Y para el tema que estamos hablando se me antoja también muy interesante, por ejemplo, a través de datos fiscales, ¿no? que podamos tener a nivel empresarial. Con lo cual yo creo que esa es otra asignatura pendiente en Canarias, la gestión pública basada en datos. Antonio, ¿por qué, teniendo en cuenta que todos estos estudios o ustedes han detectado esto hace tanto tiempo, nadie lo ha cambiado? No es algo, entiendo, que se haga de la noche al día, pero ¿por qué no se ha cambiado o se ha ido cambiando la productividad en Canarias? Bueno, yo creo que, José Luis, la principal cuestión, y yo creo que que es un tema que ha cambiado, es que no había sensibilización al respecto. A pesar de que es un tema, como hemos explicado, que venimos observando de 2007, 2008, nosotros los datos indicaban claramente, fíjate que no es hasta ahora en el que se empieza a hablar esto públicamente. Las primeras reuniones de trabajo para explicar este tema fueron desoladoras, ¿no? E incluso hasta nosotros mismos nos dimos cuenta que no íbamos a llegar a ningún lado porque o se dan las condiciones, y creo que eso es uno de los temas que hemos incorporado en nuestro análisis, o se dan las condiciones sociales para el cambio o te vas a dar contra una pared, no vas a poder cambiar las cuestiones. Es fundamental que se den las circunstancias. Ahora hay una sensibilización. Como habrás visto, ¿no? Se habla mucho del aspecto. Parece que el libro, mucha gente dice, coño, lo sacaron en el momento preciso, ¿no? Pero bueno, casualidades de la vida. Nosotros llevamos trabajando con esto mucho tiempo. Es verdad que ahora pues le hemos querido dar este enfoque de divulgación. Por lo tanto, creo que hasta ahora lo que faltaba mucho era la comprensión. Y en parte también quiero reforzar ese mensaje que decía David, ¿no? Hay una frase, bueno, una cita, ¿no? Que es una cita de un libro de Sherlock Holmes, ¿no? Que dice Sherlock Holmes, datos, 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 no puedo hacer ladrillo sin arcilla, ¿no? Transmitiendo esa imagen que ha indicado David, difícilmente podremos localizar el problema si no tenemos los datos adecuados para localizarlo. Y todavía será más difícil comprender la naturaleza del problema si no tenemos datos para ver con qué variables tienen causalidad, está correlacionado y con cuáles no. Por lo tanto, comprender la cuestión es importantísimo. Y hoy creo que nos ha ayudado mucho el estudio reciente que acaba de publicar la OCDE para España, poniendo de manifiesto las grandes diferencias que hay de productividad entre comunidades autónomas en el ámbito regional y que es uno de los grandes problemas de España, donde Canarias está lamentablemente en el grupo de cola, cuestión que sabíamos hace muchos años. Bueno, nos quedan apenas 4 minutos de conversación, David. Sin criminalizar, ¿hay algún sector que sea menos productivo en Canarias que ustedes hayan detectado? No sé si lo tienen sectorializado en el libro o no, pero ¿existe algún detalle que diga, aquí habría que mejorar muchísimo porque la cosa no va bien? Sí, en el libro se ofrecen datos, pero insisto en el mensaje, no se trata de criminalizar. Es evidente que los sectores, por su propia naturaleza, por la naturaleza de la tecnología con la que operan,
hay unos que son susceptibles de ser en media más productivos que otros. Por tanto, esas comparaciones no son adecuadas, ¿no? Lo que hay que ver es, dada la característica de cada rama de actividad, de cada sector, si realmente están operando con los estándares nacionales e internacionales que se les presuponen, ¿no? Y por lo tanto, lo que extraemos del libro es que el problema de la baja productividad y sobre todo su estancamiento, cuando no retroceso, en los últimos 15, 20 años en Canarias, es un problema que atraviesa a toda la economía, a todos los sectores, a la mayoría de las empresas. Tenemos empresas muy productivas en muchos sectores, en muchas ramas, pero son una minoría. Y lo que hay que tratar es de aumentar esa proporción, ¿no? Y sobre todo un tema muy importante que nos preocupa a nosotros, que hemos estado durante estos últimos años trabajando bajo el esquema de la Agenda 2030, es sobre todo no perder de vista que y para qué queremos mejorar la productividad, porque eso también va a determinar las medidas que vas a realizar. No nos sigamos vendiendo que sería un error como los chinos de Europa, ¿vale? Que ese es otro mensaje que está calando últimamente por ahí. Yo creo que ese forma parte también un poco del fracaso de las políticas en el pasado. Entonces hay que tener muy claro cuál es el propósito y creo que hay que trascender la lectura del mero crecimiento y hablar más de desarrollo. Ese sería un poco el mensaje que me gustaría dar. Y como Antonio ha dicho, David, que bueno, Canarias está a la cola de productividad. David, para ti, ¿en qué punto se encuentra del 1 al 10 la productividad en Canarias? Pues las estadísticas son bastante claras. Si nos basamos en cualquier indicador asociado a la productividad, estamos entre las tres últimas comunidades autónomas, con lo cual, pues, dependiendo del indicador que utilices, pero bueno, de esa posición no solemos salir. O sea, que estaremos del 1 al 3 en el 3, ¿no? Digo de la parte mala, o sea, siendo el 1 lo Sí, peor y el 10 lo sí. mejor, ¿no? O sea, más o Tenemos un menos. amplio margen de mejora. Sí, sí, sin duda. Bueno, para ir acabando, Antonio, siendo un libro en el que hay dos autores, ¿quién ha sido menos productivo de los dos? Eso yo creo que es una cuestión también importante, ¿no? La Sí, productividad mejora cuando compartes conocimiento. Es decir, creo que el libro no es fruto del uno más uno, ¿no? Es decir, escribo una parte, David escribe otra, lógicamente uno hace de ponente de un lado y el otro la hace de otra parte, pero creo que lo que ha añadido más valor es compartir, porque además no pensamos igual, pensamos muy parecido, ¿no? En muchas cosas, pero no pensamos exactamente igual en todo. Por lo tanto, el mínimo común, ¿no? Divisor es lo que está expresado ahí, las ideas que creemos que son más relevantes, que son más compartidas. Y creo que eso eleva mucho la productividad, porque la cooperación somos digamos, seres sociales. Y creo que es precisamente la cooperación lo que nos hace más fuertes, es lo que nos ha hecho progresar y llegar hasta donde estamos hoy en día, ¿no? A diferencia de otros animales que podían tener otras características más favorables, ¿no? Para estar arriba, ¿no? En la cadena bueno, de un poco sí, de mando de evolutiva, la ¿no? vida, ¿no? De Sí, sí. evolutiva de la vida, ¿no? Y sin embargo ha sido la colaboración social lo que ha sido el factor más importante. Pues esto lo hemos expresado ahí en el libro y lo que queremos es básicamente que participen de ese debate pues el conjunto de la sociedad canaria. Ojalá lo logremos. Aquí no hay verdades absolutas. Claro. Es un documento para debatir, para criticar, para poner en marcha y para que se trabajen. Y estamos dispuestos a eso, a discutir y a debatir todo lo necesario con tal de que lleguemos a puntos comunes de cosas que creemos que pueden ayudar mucho a Canarias. Está claro. Bueno, pues tenemos que terminar, David. David Padrón, Antonio Olivera, Gaveta Ediciones, si no me equivoco, el libro lo pueden encontrar en Gaveta Ediciones y ahí pues pueden disfrutar de este libro, de este Canarias, Misión Productividad. David, como decía antes Antonio, se entiende el libro, ¿no? Aunque sea con un perfil académico, entiendo que a cualquiera que a lo mejor pues no se le... no sé, no se le resulte fácil este tipo de lecturas, la puede comprender, ¿no? Las referencias que tenemos hasta este momento es que sí, que es un Bien. libro que sin renunciar a un mínimo rigor está redactado de forma para llegar al máximo número de personas posible. José Luis, nosotros teníamos una Sí. broma siempre, que nuestra aspiración siempre era pretender que la madre de David, que Lola, comprendiera y pudiera leer el libro, ¿no? Ajá. Que era siempre la referencia, porque además de que la madre de David hace un esfuerzo tremendo para intentar leérselo. Claro. Incluso hasta se leyó la tesis de David, que eso sí Uf, que es muy complicado de comprender. claro, claro, claro. Sí, sí, pues está claro, hombre, que tienes una buena guía y también una buena referencia, ¿no? Porque siempre, además, que las madres siempre te van a decir la verdad. Te dicen, mira, esto no lo entiendo, no hay que lo entienda, esto lo entiendo y te lo agradezco. Así que yo creo Así es. que buen indicador ese también y bien pensado por parte de ambos.
Antonio Olivera, David Padrón, gracias a los dos, mucha suerte y bueno, estaremos muy pendientes también de cómo funciona este libro y que también nos pueda servir pues para entender un poco pues la productividad, ¿no? Y cómo mejorarla, que yo creo que como bien decían es el objetivo de todos, el salir adelante en Canarias. Así que muchas gracias. Muchas Gracias. gracias, José Un Luis. abrazo. Gracias, Un cuídense. abrazo. Hasta luego. Hasta ahora.